indicar. No llegaron al extremo de la huelga general, pero casi la sobrepasaron. Poco a poco, y como siempre, siempre que nos levantamos vamos al mismo sitio, nos vamos a la Puerta del Sol. Allí nos fuimos congregando, allí se plantaron los miles de madrileños, exigiendo voz en grito que se devolviera a los madrileños sus derechos. Las tropas que había desplegadas por Madrid fueron siendo poco a poco replegadas hacia el retiro. Allí se acantonaron a la expectativa, a la espera. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Al día siguiente, las órdenes desde Palacio fueron tajantes: reprimir la convulsión social. Las tropas salieron a la calle con decisión. Al frente de esas tropas, la Guardia Valona. Los guardias valones eran desde luego tropas de élite, y no iban a reparar en plomo a la hora de parar a los madrileños. Se produce una situación tremendamente complicada. Una masa de manifestantes se planta ante la Guardia Valona. La Guardia Valona hinca su rodilla en tierra, la primera fila, y la segunda apunta. Hay dos filas de guardias valones apuntando a la muchedumbre. Esta misma masa sigue avanzando. El oficial ordena apuntar. Los guardias están decididos a hacer fuego. Los madrileños avanzando. Finalmente, el oficial da la orden fatídica: ¡fuego! Durante minutos, el humo, la indecisión, avances y retrocesos. El trágico resultado: 10 madrileños muertos y decenas heridos, malheridos en algunos casos. Pero los madrileños, lejos de retroceder, se lanzan contra los guardias valones. Habían disparado ya sus cargas, no tenían opción de cargar porque habían sido muy pocos los minutos, los segundos. La muchedumbre entra en contacto con la Guardia Valona y despedaza la primera fila. 10 guardias son literalmente masacrados, sus cuerpos mutilados y paseados por Madrid. La refriega había dejado 20 muertos sobre el campo de batalla, sobre el improvisado campo de batalla. Carlos III, horripilado, recibe las noticias. Ni sospechaba que los madrileños pudieran llegar a tanto. Todavía no sabía que España era diferente. La guardia retrocede, se acuartela. Todos están expectantes, todos quieren saber qué va a pasar, qué será lo siguiente. El motín contra Esquilache está en su momento más álgido. No se puede decir que esta revuelta social tuviera líderes claros. Sí que, podemos elegir al padre Cuenca, a un sacerdote pues muy querido por todos, como uno de los portavoces. Diego Bendaño también, otro de los líderes populares. Pero el padre Cuenca fue elegido para llevar una proclama, un manifiesto al rey. Se presentó en Palacio, fue recibido por el propio Carlos III. En las demandas se podría leer lo siguiente: exigimos que los ministros italianos sean depuestos y marchen al exilio. Exigimos que se rebajen los precios de los alimentos básicos. Y exigimos que se supriman los monopolios que traen alimentos a Madrid en exclusiva. Y por supuesto, exigimos que la Guardia Valona, la criminal Guardia Valona, sea disuelta. La lectura, la vehemencia, la firmeza del padre Cuenca conmovió a Carlos III. Rápidamente, no sabemos muy bien si por la resolución del padre Cuenca o porque veía a Madrid encima de su palacio real, pues decidió acceder a todas las pretensiones de los revolucionarios, de los levantiscos. Aún así, se enfadó mucho con aquel pueblo de Madrid, que veía mal todos los intentos de Carlos III por restablecer una situación conforme a los dictados, a cómo venían las ideologías en Europa. Y Carlos, al parecer, se enfadó, cogió a todos sus ministros y marchó a Aranjuez. Allí se recluyó, y esto, lejos de amilanar el ánimo de los madrileños, lo que provocó fue que muchos más salieran a la calle. Fueron desde luego 7 días muy interesantes para la historia del país. Finalmente Carlos III entendió
que los derechos del pueblo debían ser respetados y que las exigencias del pueblo debían ser cumplidas. Muy a su pesar, con todo el dolor de su corazón, con todo el dolor de su alma, tuvo que deponer al ministro, tuvo que deponer al marqués de Esquilache y conminarle al exilio. Leopoldo Gregoris no entendía nada, absolutamente nada. Así no es como se debe actuar. El populacho no entiende nada. Ya sabéis, el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero Carlos III ya había entendido. Ya sabía perfectamente que cualquier cosa que se hiciera en el país debía estar de acuerdo y conforme con lo que quisiera el pueblo. El marqués de Esquilache marchó al exilio, cogió a su familia y rumbo a Cartagena y embarcó hacia Nápoles. Tuvo una vida muy longeva. Vivió hasta los 85 años, falleció en Venecia con una inmensa fortuna y supongo que su último pensamiento no fue para España, ese país que tanto le había odiado, a él y a los que eran como él. El motín de Esquilache no se quedó en esa primera fase de estallido, porque además incluso lo de la ropa fue algo que ni siquiera se contempló, porque incluso la moda o la propia convicción de los madrileños pues hizo que fueran abandonando la capa larga y el chambergo, el sombrero de ala ancha, para tomar las modas europeas, las nuevas modas europeas, más vistosas, más lucidas. Si no había que prohibir nada, simplemente el tiempo. En España ya sabéis que esto va un poquito más lento que en otros países, pero el tiempo al final hizo que esto prevaleciera. Así que los madrileños, sin exigencias, sin prohibiciones, fueron poco a poco adoptando las nuevas modas. Las luces de Madrid se adueñaron de las calles. Esas calles empedradas se fueron iluminando poco a poco con los faroles de Carlos III. Y las grandes obras se fueron levantando. Carlos III supo gobernar al lado de su pueblo. Fueron